Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a esta, la mejor forma de terminar la noche, al cierre a través del canal 25. Quien les habla, Denise Llaverías, en compañía de don Germán Dominici. Esta noche estaremos conversando sobre derechos humanos. Y yo soy la que digo que los derechos humanos son para los humanos derechos. Está con nosotros Dionisio Jerez, quien es el presidente a nivel del municipio de Santiago de los Derechos Humanos. Muy buenas noches y bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias, buenas noches. Agradecido de la invitación que me han hecho. Pues entremos en materia. Así es. Bueno, Dionisio, la principal labor de los derechos humanos, ¿cuál es? Porque tenemos que comenzar desde el principio. Hay mucha gente que entiende que los derechos humanos salen a expresarse cuando hay algún derecho vulnerado, sobre todo mucha gente piensa, bueno, cuando cae un ladrón, tal cosa, ahí salen los derechos humanos. Pero para que la gente entienda, ¿cuál es esa primera labor fundamental de los derechos humanos? Sí, los derechos humanos son aquellos que conciernen a todas las personas por el hecho de existir. Pero como asociación, derechos indico. Individuales, Okay. No. Los derechos humanos son individuales en principio, Claro. pero hay derechos que son colectivos. En la Constitución Dominicana, reciente, 2010, esos derechos están establecidos en los artículos 37 en adelante, hasta el 60 y algo. Son derechos, ¿verdad? Están consagrados en la Constitución. Sí, claro que sí. Son fundamentales. Son fundamentales. Entonces, Pero ¿entran en materia cuándo? ¿En qué momento entran los derechos humanos en materia? bueno, lo ejerce todo el mundo, lo ejerce usted, Denise, lo ejerce Germán, lo ejercen los ciudadanos en cada momento. Cuando hacemos ejercicio de reclamar justicia, de reclamar un salario digno, de reclamar el derecho a la organización, el derecho al trabajo, a la salud, todo eso, estamos ejerciéndolo. Los que hacen labor de dirigentes comunitarios son activistas de los derechos humanos. Lo que pasa es que la gente identifica más estos derechos, como decía Germán, con aquellas situaciones en que se han violado derechos a la persona, al individuo, como es una agresión policial, la muerte de una persona por parte de uno de los agentes del Estado, porque para lo que son los hechos que se producen por violencia, ¿verdad?, entre personas, para eso está el Ministerio Público, está la policía y los tribunales, para ello ir a buscar de que se haga justicia en sus casos. Los derechos humanos solo tienen una función en ocasión de las violaciones que el Estado, sus agencias, sus funcionarios, sus agentes cometen contra los ciudadanos. Ese es el ámbito. Por eso a veces la gente... Por eso nunca tú has visto derechos humanos salir en defensa, por ejemplo, de un policía. Nunca ¿Cómo no? han salido en defensa de un ¿Cómo policía. no, Salen en Denise? defensa del delincuente. No, del pero- delincuente que ha transgredido, que ha faltado y que el policía, por un exceso de poder, pues ha agredido a ese delincuente. Es mi Bueno, que experiencia. aunque sea delincuente, es un ser humano y está... Sí, pero el policía, hemos visto Sí, caer también. policías en enfrentamientos, en condiciones incluso no esclarecidas, y no hemos visto los derechos humanos realmente salir en defensa de ese ciudadano. ¿Por qué existe esa que antes percepción? de ser policía es un ciudadano. ¿Por qué existe esa percepción, Dionisio? Porque lo que apunta Denise va muy en consonancia con lo que te preguntaba. O sea, ¿por qué tenemos esa idea de que, bueno, tenemos la imagen de ese delincuente o ese posible delincuente, hasta que se demuestre, ¿verdad?, Claro, que realmente claro, lo por es, supuesto. que fue golpeado, entonces sale la imagen y salen los derechos humanos. Pero como dice Denise, a veces no vemos esa misma actitud con un policía caído, con la familia, con ese policía que termina herido. Siempre tenemos la percepción como, bueno, lo hirieron, pero en algo raro andaba ese policía. ¿Por qué existe esa percepción? Miren, bueno, el policía en sus funciones que tiene, ¿verdad?, de garantizar la seguridad pública, el Estado le entrega un arma, le paga un salario, es decir, es un agente para perseguir a los revoltosos, un servidor público. Cuando él cae víctima de un delincuente, muy lamentable, y nosotros lo hemos dicho e incluso hemos representado de manera civilmente a la familia de policías
que han caído en el ejercicio de sus funciones, bueno, eso es una situación dolorosa que lamenta la sociedad, pero tenemos que saber que lo hace en función de una responsabilidad que tiene. Del cumplimiento del del deber. cumplimiento del deber. Es diferente, entonces, cuando una patrulla de la policía arresta a una persona o un grupo de personas que le presumen que son delincuentes y entonces lo ejecutan, lo maltratan o sencillamente en los cuarteles quieren sacar informaciones con métodos no legales. Ya métodos superados, como es la tortura, como es todo esto. ¿Superado, usted cree? Se supone que supone, deben ser ¿verdad? superados Estamos a esta partiendo de altura de eso. juegos. Entonces, esa es la diferencia. Por eso el ciudadano común, la gente dice, oye, pero que maten a los delincuentes. Bueno, ahí hay una situación propia de una sociedad muy autoritaria, con poco desarrollo cívico, poco desarrollo ciudadano, que entiende que en vez del Estado irse a la raíz del problema, de dónde vienen los delincuentes, cómo surgen estos jóvenes, cómo se desvían de la actividad normal, del trabajo, la educación, el deporte, en vez de irnos a enfocarnos en eso, la gente quiere que le den para abajo a los ladrones, a los delincuentes. Dionisio, ustedes Entonces, trabajan... no puede ser así, porque, escúcheme, Sí, Denise, termine. Sí. no puede ser así porque no vivimos en la República Dominicana, no tenemos la pena de muerte. Si la tuviéramos, es un juez que tiene que decidirlo. Y vemos en la sociedad civilizada como la gente llora a su muerto y piden que se haga justicia y todo Porque esto. la gente llega a un tope, Dionisio, y Sí. yo creo Yo que te la sociedad entiendo. dominicana a veces Sí. no es que seamos por naturaleza de esa manera, tan violentos, que querramos ver sangre a toda costa, pero llega un momento que la sociedad dice, óyeme, no gano nada con llevar este delincuente a la justicia porque la justicia me lo suelta, no hago nada con llamar a la policía porque aquí ha habido gente, y tú lo sabes, que van a poner la querella de que fueron atracados y se encuentran en el mismo cuartel Sí. con que el policía que le está tomando la denuncia fue quien Fue el que lo atracó, sí. Entonces, por eso llega un punto que la sociedad pide entonces ver caer a esos Caer delincuentes. ese delincuente. Hay otro escenario que me gustaría ver cómo se comportan los derechos humanos. Indiscutiblemente que en estos momentos donde estamos viviendo un momento tan violento, Claro. tan cruel, ciertamente, en la sociedad, donde vemos que las violaciones, los incestos, los asesinatos, los feminicidios forman parte del diario de vivir y casi nos estamos acostumbrando Sí. a leerlos en los periódicos. Sin embargo, muchas de esas situaciones o de los participantes en esas situaciones permanecen con vida y han ido a prisión. Y hemos visto cómo muchos de sus compañeros en la prisión desean verlo llegar para incluso hacerle pagar por sus propias manos los hechos, el hecho que él ha cometido. De hecho, circuló hace algún tiempo en las redes un video de un joven que había violado a una niña y sus compañeros de prisión hicieron que él tuviera... Fue atroz, fue una cosa bárbara, Sí. incluso relaciones sexuales, Claro. digamos homosexuales, una depravación. que Violación sucedió también. allí. Violación también en la cárcel a ese joven. ¿Entran los derechos humanos en ese momento a defender a ese ciudadano que tiene medidas de coerción y que ya está bajo las autoridades? Sí, bajo el control de Ajá. la autoridad, por supuesto. O sea, incluso la Dirección General de Prisiones, la misma Procuraduría General de la República debió abrir una investigación con eso, porque es que no podemos retrotraernos o retrollevarnos a lo que era la venganza privada, en que, bueno, tú me cortas una mano, yo te corto otra. Bueno, o se lo decidían los códigos, La ley del la talión. ley del talión, el código Hammurabi y toda una andamiaje muy antiguo de la venganza de en sus propias castigo a las manos. penas. No podemos retrotraernos a eso. Entonces, debieron investigar eso que hicieron eso y someterlo a los tribunales, porque
esa persona, después que ya Pero ustedes cometió un hecho muy grave. Ustedes se apersonaron en la prisión. No, porque mire qué pasa, Denise. Reo. Mire qué pasa. La O comisión ese privado de libertad. Sí. Okay. La comisión se apodera por el interés que puedan mostrar alguna persona en llamarnos. Okay. Hoy, por ejemplo, tenemos nosotros gente en la oficina con él, con un problema que tienen ahí. A cada momento nos llaman, manejamos casos siempre de violación a derechos humanos, pero siempre es la persona que tiene que solicitárnoslo. Claro, nosotros, la comisión tiene un acuerdo con la Procuraduría General de la República y la Dirección General de Prisiones para lo que es nosotros ofrecerle un servicio gratuito, honorífico a esos organismos de vigilancia, de supervisión, de fiscalización de las cárceles del nuevo modelo. ¿Usted tiene un cuerpo de abogados? La comisión tiene muchos abogados en todo el país para servirle ¿verdad?, de seguimiento a lo que es el sistema del nuevo modelo penitenciario, que nosotros lo saludamos en su momento y bueno, luchamos para que se mantenga. Y entonces periódicamente visitamos los centros del nuevo modelo, donde están diseminados en todo el país, y nos dan todas las informaciones y podemos preguntar a los internos, podemos hablar con el personal penitenciario y todo esto. Pero de ese hecho nosotros nos enteramos, se conoció, sí, y, público, y otros que se han dado también, sí, parecido. Es una situación muy lamentable. Con relación a la parte que usted señalaba de los feminicidios, la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha estado profundamente preocupada por cómo se ha ido acelerando, se ha ido ampliando, se ha ido agravando esa situación de los feminicidios en la República Dominicana. Se dice ya que hay números estadísticos que hablan de 75 mujeres, 78 han muerto este año. Sí. Por lo visto, este año llegaremos a números nunca vistos en la República Dominicana de un problema que lamentablemente tenemos una sociedad, como tú decías, Germán, violenta, que se expresa con el sexo femenino, que es más vulnerable, hombre machista, una cultura, unos problemas de enfoque, de creerse que la mujer es una propiedad, de no dirimir los asuntos de manera civilizada, de no entender que si ya la mujer no te quiere, tiene que darle la oportunidad de que ella haga su vida y tú hacer la tuya. Entonces, estamos permanentemente bombardeados de esos graves hechos que dejan, recurrentemente dejan niños, la orfandad, huérfanos, porque entonces el hombre también se suicida. Y ustedes, pero en los casos que el hombre no se suicida, que el hombre permanece con vida, y que los niños permanecen con vida, van presos, pero ustedes ahí no hacen nada. Si ellos no les reclaman, si ellos no les solicitan, porque pudiese ser que dijera fue en defensa propia. Sí. No, en esos casos pudiese ser, fue en defensa propia. Okay. En esos casos no, nosotros no podemos, nunca nos vamos a apoderar de un tipo de delito, de acción como esa, de la defensa de una persona como esa. Yeah. Porque como activista de derechos humanos va a representar a un agresor, a una persona que ha vulnerado los derechos humanos de esa persona. Claro. Para eso ellos se van generalmente a la Defensoría Pública, pero no quiere decir que sea tampoco se viole ninguna ley. Éticamente es feo, pero no se viola ninguna ley porque el abogado está para representar a sus clientes, a sus patrocinados, en todas las materias y en todos los tribunales de la República. Dionisio, en el caso de las huelgas que tenemos, las huelgas médicas, ¿no es esa una violación a los derechos humanos? De los pacientes. Cuando el paciente, cuando el dominicano va a buscar un servicio de salud, aunque los médicos digan que se van a atender las emergencias, muchas veces no son atendidos ni por emergencia. En ese caso, ¿no tienen ustedes también derecho de hacer notar su voz? Miren, el derecho a la huelga es un derecho consagrado universalmente. Los gremialistas, los sindicalistas tienen el derecho de reclamar sus reivindicaciones por la vía que están establecidas. ¿Y la población? Y me parece que la población que paga impuestos para recibir salud? Bueno, pero el Estado es quien debe ser celoso
el gobierno debe ser celoso de que cuando se está reclamando cuestiones como educación, como salud, sentarse con los actores inmediatamente y buscarle soluciones, pero soluciones reales, no hacer acuerdos que luego se incumplen. Pero y es lo que hemos podido ver. En esa búsqueda de soluciones le acompañan los derechos humanos a los gobiernos. No, pero si hubiese el caso, si por lo ejemplo, el caso del solicitaran. 4%, que era un derecho fundamental, Sí. lógicamente. Sí, en ese caso, ¿tuvo algún tipo de actuación? La comisión, Sí. nosotros estuvimos en las calles reclamando el 4%, como estamos ahora reclamando el cese de la impunidad. Ah, ok. Son Marcha Verde. En Marcha Verde, la comisión está comprometida con Marcha Verde porque, bueno, sabemos todo lo que está pasando en el país. Vamos a seguir hablando con Dionisio Jerez, pero eso será después de la pausa. Usted no se mueva, ya regresamos en breve.